Muy bien, una bendecida mañana para cada uno. Un gusto saludarlos nuevamente por este medio. Espero que todas las actividades que vayan a desarrollar este día se desarrollen con éxito y bien para cada uno de ustedes. Vamos a trabajar lo que es el pronombre. En algún momento nosotros ya hemos visto, por ejemplo, el pronombre cuando lo vimos como un determinante. Y en este caso vamos a ver al pronombre. Este documento es extenso, si ustedes se dan cuenta, tiene 16 páginas, pero lo que hace únicamente en estas páginas es presentarnos de forma así muy clara y específica lo que es el pronombre. Yo solamente voy a abarcar 5 páginas de este documento que son las que ustedes van a trasladar a su cuaderno, pero ya se van a dar cuenta que la esencia, ¿verdad? Como que nos lo presenta o nos lo resume y clarifica en esta hoja como tal. Vamos a tener entonces en pantalla, podemos observar un esquema y nos dice que es un pronombre, son palabras que sustituyen a los nombres. Cuando nosotros hablamos que va a sustituir como tal a un nombre, es porque entonces ya no tenemos que mencionar, ¿verdad?, el nombre de la persona. Al decir él, yo puedo establecer que es una persona y que es varón. Puedo decir ellas, estoy entendiendo entonces que son en este caso, varias mujeres, ¿verdad? Y ahí estoy sustituyendo yo a nombres como tal. Entonces, el pronombre como tal tiene distintas presentaciones. Pueden ser personales, posesivos, demostrativos, indefinidos, numerales, interrogativos y relativos. Estas son algunas funciones de las cuales nosotros ya conocemos, pero en este caso, por ejemplo, cuando hablo yo de un pronombre personal, me estoy refiriendo a una persona como tal. Acá entonces cabe resaltar lo siguiente. Si yo estoy diciendo que el pronombre señala a una persona, entonces todas estas funciones van a señalar a una persona. ¿Por qué voy a hacer esta aclaración? Porque más adelante se van a dar cuenta ustedes que cuando nosotros hablamos de los determinantes pueden ser en pronombres o pueden ser artículos. Y que el artículo, ¿verdad? En algún momento el artículo el, la, los, lo, ¿verdad? Representa como tal a un objeto, a una cosa. Mientras que el pronombre se va a referir específicamente, ¿verdad? A una persona. Entonces, de ello podemos nosotros observar y dice, pronombres personales, sustituye a quien habla, quien escucha o de quien se habla. Es decir, en una conversación, usted siempre va a encontrar a un emisor y a un receptor. Estos dos son los interlocutores. Entonces, cuando exista una conversación, usted va a saber que está hablando, ¿verdad?, con otra persona o que están hablando de una tercera persona. Y aquí se entiende. En un libro, en un texto, usted va a ver que es una narración que le va a explicar, le va a llevar a usted a conocer o le está hablando sobre alguien. Entonces, para ello utilizamos estos tipos de pronombres. Dentro de los pronombres, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en la primera persona, yo, mi, conmigo, me. En este caso, estas se refieren a la primera persona. Eso sería en singular. En plural diríamos nosotros, nosotras. Y también utilizamos nos, cuando decimos nos fuimos de viaje, ¿verdad? ¿Quiénes? Estoy involucrada porque está dentro de la primera persona. Para la segunda persona podemos establecerlo como tú, usted, ti, contigo, te, ¿verdad? Esas están en la segunda persona, todos estos que estamos mencionando y que en algún momento están en singular. Y si decimos vosotros, ustedes, ¿verdad? Ahí estamos hablando de segunda persona en plural. Para la tercera persona, él, ella, ellos, sí, consigo, se, lo, la, le. Nuevamente, tercera persona en singular. Ellos, ellas, sí, consigo, los, las, tercera persona en plural. Entonces, aquí me hace referencia nuevamente a primera persona del plural, perdón, de singular, primera persona, segunda persona, tercera persona en singular. Y lo mismo va a pasar la clasificación de primera, segunda y tercera persona en plural como tal. Así es como nosotros vemos a los pronombres personales de forma generalizada. Ahora bien,
si en algún momento yo estuviera señalando, por ejemplo, en este caso, algún objeto, alguna situación, entonces yo ya voy a hablar de lo que es un pronombre demostrativo. Y el demostrativo, como su nombre indica, ¿verdad? Va a mostrar, va a demostrar, ¿verdad? Algo, una situación. En este caso, cuando nosotros los empleamos, regularmente lo empleamos para establecer una distancia que tenga yo entre un objeto o una cosa o una situación, una persona. Escuchen muy bien, dice, puede ser una distancia cerca, media o lejos. Cuando yo digo cerca es inmediata, yo puedo decir mi teléfono y lo puedo tener ahorita en la mano, puedo decir aquel teléfono está distante, ¿verdad? Entonces ahí es como nosotros vamos a utilizar este pronombre demostrativo. En el posesivo, como su nombre lo indica, genera una posesión, es decir, una pertenencia, ya sea una pertenencia para mi persona, para su persona, para todos, o en algún momento, ¿verdad? De acuerdo a cómo yo señale esa pertenencia. Entonces puedo decir mi casa, puedo decir su casa o tu casa, ¿verdad? O nuestra casa, ¿verdad? Ya estoy involucrando a varios, o vuestra casa. Les decía en algún momento que la palabra vuestra, pues no la utilizamos mucho, ¿verdad? Pero sí es una clasificación que tiene el idioma español como tal. Entonces eso es a pertenencia. Luego tengo los pronombres indefinidos. Dentro de los pronombres indefinidos, óigase muy bien, el nombre dice indefinido, es decir, que me va a dar una información, pero no me la va a dar concreta, no me define claramente a cuál o a cuántas se está refiriendo. Sí me va a indicar de qué me está hablando, pero no me va a indicar exactamente una numeración. Entonces ahí vamos a tener, ¿verdad? Esa situación indefinida. Por eso es que nosotros hablamos, ¿verdad? De esos pronombres indefinidos como tal. Dentro de estos pronombres indefinidos, entonces nos muestra acá, al decir uno, una, alguna, alguno, algo, nada. Si bien es cierto, me está presentando una situación, pero no me está indicando entonces en una claridad. Yo podría decirles, ¿verdad? Según el reporte de salud, dice que hay demasiados contagios. Y entonces usted me va a decir, bueno, pero a mí dígame cuántos entonces son, ¿verdad? O sea, yo no sé el conteo, pero ya me dijo demasiado. Y que es demasiado es mucho, es un excedente, ¿verdad? Entonces ahí yo puedo establecer. Y podría decir, ¿verdad? Hay una posibilidad de que alguno pueda contagiarse al haber alguna reunión. Entonces, ¿cuántos? No sé, es indefinido. Por eso dije alguno, ¿verdad? Entonces ahí, miren, es como nosotros vamos a ir buscando esta situación de función de cómo nosotros establecer el pronombre. Luego tengo, por ejemplo, lo que es el pronombre numeral. Y el numeral, pues es aquella clasificación que nosotros hemos visto casi en todas las categorías gramaticales. El numeral indica número como tal. Puede ser un cardinal, ordinal, partitivos, múltiplos y distributivos. Tengo un poquito de gripe, no sé, alcanzo a escuchar un sonidito. Ah, sí. Alfonso, por favor, ¿puedes apagar tu micrófono? Porque hace interferencia con el mío, por favor. Entonces decía, en este caso, tenemos acá, ¿verdad? Dice, indica número o cantidad. Puede ser un número expresado, generalizado. Aquí nos dice 2, 3, puede ser 5, 6, 7, 8, 9, 10 en un orden, o como yo podría decir 1000, puedo decir 0, puedo decir 20 y puedo decir 100,000, ¿verdad? Entonces es un número expresado. En ordinal presenta un orden, tercer grado, quinto grado, ¿verdad? De primer lugar, segundo aniversario, yo ya estoy estableciendo un orden. En los partitivos me presentan las partes, ¿verdad? Un tercio, medio pastel, media naranja, ¿verdad? Nosotros hablamos en partes. Para los múltiplos les decía la vez anterior
que nosotros vamos a llamar múltiplo a aquella multiplicación de un número, ¿verdad? Por sí mismo, un doble, un triple, un cuádruple, según la cantidad que se presente. Y para los distributivos dijimos que son ambos o sendos, ambos cuando nos referimos a dos y sendas cuando nos vamos a referir a individual, ¿verdad? Uno cada uno como tal. Eso es en los numerales. Luego tenemos a los relativos. Y acá los relativos, si ustedes se dan cuenta, los asocia también o los tienen casi, ¿verdad? Acá en la unión de los interrogativos y los exclamativos. Porque en algún momento usted puede ver, aquí dice qué y aquí dice qué. Aquí dice quién, aquí dice quién. Aquí dice quiénes, aquí dice quiénes. Pero aquí hay una diferencia. Cuando yo digo qué, quiénes, quién, cuál, cuáles, dónde, pues me está hablando de una relación, por eso se llama relativo, de una relación que se va a tener dentro de una oración. Y aquí la distinción es la grafía que se va a tener. En este caso, ¿verdad? Porque qué, aquí no está acentuado, aquí sí. ¿Quiénes? Aquí no está acentuado, aquí sí. Entonces, cuando yo voy a hablar de qué, cuál, cuáles, dónde, sin acento, sin signo, yo me voy a referir a lo que es, ¿verdad? Dentro de una oración, la relatividad que puede existir dentro de una oración, estos términos. Y en estos no. En estos automáticamente cuando están tildados y vamos a encontrar el signo de interrogación o el signo de exclamación, pues tiene esa función, ¿verdad? Como tal. Interrogativo hace una pregunta. ¿Qué, quién, quiénes, cuál, cuánto, dónde, cómo, ¿verdad? ¿A qué hora? Y ahí ya nosotros sabemos que hay un signo de interrogación. Si yo dijera, ¿qué pasó, verdad? Como exclamación, automáticamente yo sé entonces que voy a tener mis signos y esos signos pues me van a dar a mí la función de estas expresiones y que también están tildadas, ¿verdad? Mientras estas no. Entonces ahí vamos a hacer la separación del mismo. Bueno, entonces como vuelvo a repetir, el pronombre va a sustituir en algún momento a un nombre. Y esa es la función que tiene dentro de una oración, dentro de una expresión. Nosotros regularmente, ¿verdad? Siempre decimos, ellos vinieron tarde, pero la separación que nosotros tenemos que tener muy claro, por favor, también es que debemos de erradicar, a veces mencionamos, ¿verdad? Un señalamiento de artículo con la persona. Decimos, es que la Ana no vino hoy, ¿verdad? El Felipe no se presentó. No, o sea, no nos podemos referir así. Solamente sería Ana no vino hoy y Felipe no se presentó, ¿verdad? Ahí estamos, porque no son objetos para ser señalados. Yo puedo señalar la puerta, la ventana, el espejo, ¿verdad? La casa. Yo puedo señalar todos los objetos, pero no puedo señalar a una persona. Entonces, como no señalo a una persona, yo utilizo el pronombre personal, ¿verdad? Y necesito el pronombre de acuerdo a la función que yo pueda establecer. Dijimos que hay personales, posesivos, demostrativos, numerales, indefinidos, relativos e interrogativos o exclamativos. Y les decía, esta hoja que estamos presentando en este momento, si usted se da cuenta, es un resumen de todos los pronombres que hay. Muy bien. Siguiendo entonces con mi documento, ahora lo que hace es que los que vimos acá me los presenta de forma ordenada para que si en algún momento yo no entendía a qué se refiere, me vuelve a explicar. Entonces dice que hay pronombres personales, que es un pronombre, sustituye a las personas, a los seres que hablan o que escuchan o de quién se está hablando. Ya lo habíamos mencionado arriba. Dice que un pronombre personal puede ser singular o plural y que está clasificado en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. Ya dijimos singular o plural. Y aquí ya me establece, vean cómo está cada uno de ellos clasificado según la necesidad. Pero le suma una cualidad. Hay pronombres personales tónicos y personales átonos. Tónicos cuando nosotros encontremos acentuado, ¿verdad? El mi, tú, él. Átonos cuando no estén acentuados, ¿verdad? Menos, tese, os, estos no están acentuados. Entonces, tónicos cuando tengan una acentuación y átonos cuando no estén acentuados, como tal. Dijimos que los pronombres posesivos señalan una pertenencia.
una posesión, ¿verdad? ¿A quién le pertenece un objeto, una cosa, una situación, ¿verdad? Entonces, mío, tuyo, suyo. Dijimos entonces que están representados en primera persona, en segunda persona, en tercera persona. Puede ser en singular o plural. Y aquí hay una clasificación más. Dice cuando existe solo un poseedor o cuando existen varios poseedores. Es decir, digo mío, solamente yo, ¿verdad? Yo puedo decir suyos, ¿verdad? Es que ya hay varios que son dueños. Entonces ahí, ¿verdad? Hay diferencia entre singular y plural porque solamente representa a un poseedor o a varios poseedores. Mencionamos a los pronombres numerales, ya sabemos, ¿verdad? Que indican un número, una cantidad. Pueden ser cardinales, ordinales, partitivos o fraccionarios, ¿verdad? Y nosotros también conocemos en fracciones porque regularmente pues hacemos sumas, restas, multiplicaciones de fracciones, ¿verdad? Y ya sabemos nosotros a qué se refiere. Los múltiplos, cuando multiplicamos, ¿verdad? Por sí mismo el número, los distributivos, dijimos ambos para decir dos o sendos para cada uno como tal. Luego tenemos acá, dice los pronombres, son palabras que sustituyen a un sustantivo o a un grupo nominal. Y si nosotros recordamos que es un sustantivo, dijimos que hay sustantivos comunes, propios, abstractos. Yo puedo decir él, ¿verdad? Y automáticamente referirme a algo y entonces yo ya estoy sustituyendo, ¿verdad? A un sustantivo como tal. Puedo decir rebaño y automáticamente ese es colectivo, ¿verdad? Entonces ahí es como voy a sustituir yo en algún momento por un pronombre, ¿verdad? A un grupo nominal. En este caso son palabras variables porque cambian de género y número, sí. Recordemos que él sería masculino, ella femenino. Y en algún momento yo puedo decir ellos, ¿verdad? Son varios y puedo decir él. Entonces ahí hay género y hay número. Y en algún momento, pues nosotros vamos a entender que pueden ser precedidos por preposiciones o determinantes, ¿verdad? Y el determinante como tal podría ser la función del mismo, ¿verdad? Luego aquí tenemos los pronombres posesivos, pero no son posesivos. Aquí el documento se equivocó y son pronombres demostrativos. Dijimos que los demostrativos nos señalan distancias. ¿Qué distancias? Cuando estamos hablando, ¿verdad? De una distancia cercana, una distancia media, una distancia lejos, y aquí están clasificados según esa distancia como tal. Tenemos a los pronombres indefinidos. Les decía que la información a veces queda ambigua, entonces nos da una situación, pero no nos las da concreto, ¿verdad? Puede ser uno, una, unos, unos, en otro, ¿verdad? Alguno, alguna, algo, algunas, ¿verdad? Entonces no me está dando una cantidad precisa, no solamente me está dando una situación. En el pronombre relativo les hacía yo mención con los interrogativos. Nos presenta una relación de partes entre la oración, ¿verdad? Que, el qué, para qué, con quiénes, cuál, cuyos, dónde, pero no están acentuados y solamente me hacen la relación de las partes de la oración para enlazarlas. Mientras que en los pronombres interrogativos o exclamativos en interrogativo me genera una pregunta, ¿verdad? En exclamativos, pues su nombre lo indica, exclamar, ¿verdad? Alguna situación que se pueda presentar. Y que ellos los voy a reconocer yo automáticamente también por el uso de los signos que se vayan a establecer, ya sean de interrogación o de exclamación como tal. Ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda con respecto al tema. No, señor. Muchas gracias. No, Voy a señor. continuar. Gracias. Tenemos entonces acá, ya voy sobre la tercera hoja, si se dan cuenta. Dice, vamos a explicar algunas determinantes que puedan presentarse, ¿verdad? De acuerdo al concepto que tiene el pronombre. Y el primer concepto dice, son palabras que cumplen una función similar a la de un sustantivo o de un grupo nominal. ¿Y por qué? Porque en su momento aquí dijimos que sustituyen a un sustantivo o a un grupo nominal. Entonces, esa es la función, ¿verdad? Vista desde ello, cómo en algún momento va a sustituir a un sustantivo o a un grupo. Entonces, esa puede ser una definición. Otra definición establece, dice que va a funcionar como un núcleo sintáctico de un sintagma.
de un sintagma específicamente determinante. ¿Se recuerdan cuando nosotros hablamos de un sintagma nominal? Estábamos hablando de un núcleo, ¿verdad? En una oración. El núcleo en una oración puede darse un núcleo de sujeto o un núcleo de predicado. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de los determinantes, se recuerdan que hablamos en su momento que un determinante puede ser un pronombre personal o un artículo. Entonces, acá ya estamos hablando sobre esa función que establece. Acá nos dice la relación entre los pronombres y los determinantes. Dice, están tan relacionados que dependiendo del determinante que acompaña al sustantivo, así será el pronombre que lo vaya a sustituir. Es decir, es el determinante y no el sustantivo, en este caso, que en ocasiones, ¿verdad?, determina la función del pronombre que nosotros vamos a establecer. Ahora, para que me entiendan tan fácil y tan sencillo. Yo les dije al inicio, los determinantes están clasificados por pronombres y artículos, y eso lo vimos nosotros en una clase anterior. Entonces, cuando yo utilizo un pronombre, cuando yo voy a señalar a una persona. Y cuando yo utilizo un artículo, cuando yo estoy señalando a un objeto. Entonces ahí varía esa presentación. Y aquí me da diferentes ejemplos. El pronombre dice él, pronombre personal, está acentuado, señala a una persona, pero puedo tener él y es un determinante en artículo. Entonces yo puedo decir, él corrió todos los días, óigase muy bien, él corrió todos automáticamente cuando yo digo él corrió, yo me estoy refiriendo a una persona. Pero yo puedo decir, el autobús vino tarde. Entonces yo no estoy hablando, ¿verdad?, de una persona, estoy hablando de una máquina, de un objeto, de un automóvil. Entonces el autobús vino tarde. Entonces ahí ya cambia. Para el primero utilicé un pronombre, para el segundo estoy utilizando un artículo. Entonces ahí hay una variación. Si ustedes se dan cuenta, él y él, pero él, dijimos acentuado, pronombre personal, y él sin acento para artículo. Entonces ahí es muy fácil de poder ubicar. Por eso es que siempre, siempre, vuelvo a repetir, tenemos que tener esa concordancia de establecer, ¿verdad?, que cuando es un pronombre o cuando es un artículo. Y eso es lo que nos presenta en estos ejemplos como tal. Les decía anteriormente, mi documento consta de 16 páginas y cada uno me va señalando actividades. Pero si ustedes se dan cuenta de lo que yo he vuelto a mencionar en estas últimas 3 páginas, es lo que está presentado en la página inicial, es decir, como un resumen. Veamos entonces. Dice, según las palabras o grupos de palabras que van a sustituir al pronombre, que en algún momento puede ser un determinante, ¿verdad?, se van a referir a los tipos como tal o a la función que se tenga. Y otra vez volvemos al inicio. Hay pronombres personales, hay posesivos, hay demostrativos, hay indefinidos, hay numerales, hay relativos, hay interrogativos o exclamativos. ¿A qué se refiere entonces un pronombre personal? Indica, ¿verdad?, a un ser vivo. ¿Qué es un posesivo? Indica una posesión. ¿Qué es un demostrativo? Representa, ¿verdad?, la distancia que puede haber entre la persona del cual está hablando del objeto. El indefinido nos representa una información, pero no está, ¿verdad?, clarificada. La numeral a un número cantidad, que ya sabemos que puede ser cardinal, ordinal, partitivo, en múltiplos fraccionarios, ¿verdad? Los relativos pueden ser en relación, ¿verdad?, de las partes de la oración como enlaces que va a tener. En el interrogativo puede ser como pregunta o como exclamación, mientras que para los determinantes nosotros vamos a encontrar esa diferencia. Si yo dije aquí que son personales a los seres vivos, entonces acá pues lo que vamos a estar relacionando son a sustantivos. Podemos sustituirlo por artículos de acuerdo a qué tipo de sustantivo nosotros nos vamos a referir. En posesivos, ¿verdad?, tenemos a los determinantes posesivos, mi, ¿verdad?, en este caso. A los demostrativos hay determinantes demostrativos porque nosotros esto los vimos en los artículos como tal. Entonces, vuelvo otra vez a mencionar esta otra parte que ya está aquí, ¿verdad?, especificada en los posesivos.
Luego, por último, tenemos esta imagen y vean cómo nosotros en algún momento señalamos, ¿verdad?, a alguna situación y ya viene la funcionalidad de un pronombre. Dice, ¿quién tuvo la culpa? Es una pregunta. Aquí ya tengo yo el primer pronombre, es un pronombre interrogativo. ¿Quién, verdad, tuvo la culpa? Dicen él, esa, ella, ese, aquel. Y si usted se da cuenta, están señalando a una persona distinta para poder representar lo que están preguntando como tal. Entonces acá nos podemos dar cuenta cómo está el uso que nosotros pudiéramos tener en algún momento. Luego tenemos dentro de los mismos los pronombres personales, están los tónicos y los átonos, ¿verdad? O que en algún momento también los átonos pueden llamarse clíticos. Y los tónicos, todos los que estén acentuados, los átonos, los que no están acentuados como tal, y aquí los clasifican la primera persona, la segunda persona, la tercera persona. Y hasta aquí es donde nosotros nos vamos a quedar. Si usted desea revisar, ¿verdad? Para tener una mejor idea de qué estamos hablando en cada uno, pues aquí ya me presenta en primera persona, en segunda, en tercera, y ya me da ejemplos del mismo. Esto solamente es para complemento personal, ¿verdad? Porque aquí ya me está estableciendo a mí aquella situación que nosotros vimos. Óigase muy bien, miren, ya están los posesivos, ya me los representa, ¿verdad? Con tanto ejemplo. Pero la forma inicial que nosotros tenemos es esta. Y esto me resume casi que todo el documento. Ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda con respecto al tema. No, señor, no hay duda. Gracias, Javier. Muy amable por responder. Entonces, por favor, vuelvo y repito. Ahora vamos a trasladar la información a nuestro cuaderno, pero solamente vamos a abordar las primeras 5 páginas. Y de las 5 páginas, pues usted va a ir seleccionando la información, ya que en su momento, pues usted la puede ver repetitiva, ¿verdad? Vuelvo a insistir. Aquí me resume todo y aquí me lo explica, ¿verdad? De forma detallada. Entonces vamos a trasladar la información según lo requieran de la página 1 a la página 5. Trabajemos, por favor, y cualquier situación que se presente me la hacen saber.